El Callejón de las Manitas, San Luis Potosí. Por allá, por aquellos lejanos años de 1780, llegó a esta muy noble y leal ciudad un sacerdote que, tal vez enterado de lo benigno del clima, de la bondad de la gente, del auge de sus minas y de tanto y tanto como se decía de aquí, porque esta tierra, desde su fundación, allá cuando Fray Diego de la Magdalena la bautizó con el nombre de San Luis, en memoria de su muy amado rey de Francia, había gozado y goza de buena fama y señalado prestigio como una ciudad de grandes posibilidades, de cuantiosos bienes en sus minerales y sobre todo de la piedad y cristianas maneras de su gente. En verdad esta fama ha sido conquistada sin esfuerzo, sin prisa, sin desearlo siquiera, sino simple y sencillamente porque la gente de esta noble tierra es eso, noble. Y tal vez el cura de Marras fue atraído por estas circunstancias y llegó para radicarse ahí. Al clérigo le fue fácil encontrar colocación como maestro en uno de los mejores colegios de aquel entonces, y aunque se le proporcionaba la manera de vivir en el mismo, y de hecho aceptó vivir ahí, aún así alquiló una casa en uno de los barrios más desolados de la ciudad, como era el de la Alfalfa. Un buen día dejó el colegio donde impartía latín entre otras materias. Salió con rumbo desconocido y regresó tiempo después solo para ser asesinado. Se dice que por sus mismos acompañantes, dos mozos que él mismo había invitado a su recorrido. Sucedió de la siguiente manera, aunque podríamos contar 3 o 4 formas de cómo ocurrieron los hechos. Al efectuar el sacerdote su recorrido por los pueblos cercanos, reunió algunos dineros que traía consigo destinados en una pequeña parte a comprarse algunas cosas que necesitaba, y la mayor parte a socorrer a los pobres más indigentes. Casi todos sus honorarios los gastaba en ellos. Luego de su arribo a la ciudad se dirigió a su casa, situado en el antiguo callejón del barrio de la Alfalfa. Una vez instalado ahí, dejó que sus ayudantes cumplieran con su obligación de sencillar los caballos, desaparejar las mulas y llevar a los animales al pesebre. Los 2 mozalbetes ejecutaron sus labores con toda calma y después fueron a tomar sus alimentos. Mientras tanto, el sacerdote, que ya estaba muy cansado, prefirió ir directamente a la cama, no sin antes rezar sus oraciones. Entraba la noche. En aquella época no había luz eléctrica, sino unos cuantos faroles con mechones de brea y trementina, muy distantes unos de otros. Tampoco había clubs nocturnos, ni cines, ni teatros. Solamente una que otra tertulia ocasional, algún sarao en una zona determinada. Pero a ninguna de estas partes irían los jóvenes acompañantes del padre, pues eran menores de edad. Frisaban entre los 16 y 18 años. Además era gente humilde e ignorante, así que regresaron a la casa. Gran sorpresa y espanto, horror y rabia sintieron cuando al llegar vieron al padre tendido en medio del cuarto bañado en sangre, sin vida. Salieron rápidamente, pidieron auxilio gritando como locos. La gente se reunió y alguno de los que acudieron tuvo el acierto de ir a dar parte a la autoridad, siendo la más cercana la que se encontraba en el hospital, que era militar. De este lugar salieron médicos, enfermeros y soldados, y todos se dieron cuenta que por desgracia era verdad lo que decían los muchachos. El padre había sido cruelmente asesinado. Las autoridades se abocaron desde luego al esclarecimiento de aquel hecho. Buscaron y rebuscaron en todos los alrededores de la ciudad y en los contornos de la región. Se detuvieron algunos sospechosos, pero todos fueron liberados. Los muchachos acompañantes del padre ayudaron a la búsqueda de los asesinos, pero no hubo éxito. Los ayudantes del padre eran compadecidos por mucha gente y hasta por algunas autoridades, quienes en tanto conseguían trabajo, les ayudaron a su sostenimiento. Un miembro de la autoridad jurídica, quien siempre sospechó de los 2 muchachos, pidió que se les internara en el hospital militar en calidad de presos. Ordenó luego que se pusieran en cuartos separados e incomunicados, sujetándolos a intensos interrogatorios. Por fin logró que se inculparan mutuamente, y uno de ellos dijo que su primo, que era el más grande de los 2, era el que había asesinado al padre, y que ambos ocultaron el producto del robo que
que consistía en unas cuantas monedas. Las autoridades y los reos se trasladaron al sitio de los hechos, donde fueron encontradas las monedas, así como el cuerpo del delito, que fue un puñal. Aseguraban los jóvenes que no fue el robo el móvil del crimen, sino vengarse por el maltrato que les daba el sacerdote. Sea esto lo que fuere, el caso es que se aclaró que ellos eran los asesinos, y tras de seguirles proceso, fueron sentenciados a la horca y a cortarles las manos. El juicio, interrumpido varias veces por los recursos a que apelaron los defensores, duró 5 años. Al término se confirmó la sentencia de muerte y el de cortar a los cuerpos las manos para exhibirlas en el lugar del crimen. Las manos criminales se colgaron en el muro exterior de la sombría casa del callejón, que nunca después fue ocupada por nadie. Al largo callejón solitario y triste por el día, y fúnebre y tenebroso por la noche, desde entonces se le llamó el Callejón de las Manitas. Cuando la gente tenía que pasar por este callejón, empezaban a rezar, y no cesaban de hacerlo hasta que salía de él. Por fin alguien descolgó las manos de aquel sitio, pero pasados unos días volvían a estar colgadas. Así fue en forma sucesiva durante mucho tiempo, hasta que se reformó el barrio y el callejón fue atravesado por una calle ancha. Sin embargo, en ese mismo lugar donde estuvo la casa lúgubre, en algunas noches del mes de noviembre todavía se ven flotar en el espacio unas manos esqueléticas que buscan acomodo en algún sitio. También se aparece un sacerdote menudito, esmirriado, de sotana rabona, que cruza la calle y se pierde al voltear la esquina. El bosque de las brujas, narrado el 8 de enero del año 2020. Dicen que cerca del lago de Texcoco, en tiempos de la colonia, no existían aún las carreteras ni algún tipo de comunicación entre los pueblos. Las personas vivían de la agricultura y de la poca pesca de los ríos. No había tanta gente, así que era más fácil dar abasto a la población. Cada semana los pescadores llevaban sus mejores pescados al campo para intercambiarlos por las mejores carnes y viceversa. Sin embargo, no era tarea simple, pues los pueblos quedaban distanciados entre sí, y para hacer el trueque había que atravesar un espeso bosque. La gente de los pueblos cercanos siempre había temido entrar en el bosque, por el frío y la siniestra niebla que lo envolvía de mañana a noche y que se deslizaba silbando entre los árboles. El bosque era inquietante en sí por su amenazante profundidad, por los sonidos que se desprendían con el viento y los silbidos y gritos de los animales. En múltiples ocasiones los pueblerinos circundantes debían atravesar, ya bien entrada la noche, aquellos parajes desolados y atemorizantes para llegar temprano a la mañana siguiente a su destino. A veces era difícil lograr hacer que los caballos o los burros quisieran penetrar en él, pues se inquietaban sobremanera, como si presintieran que algo malo los esperaba detrás de este espeso manto de niebla fría que siempre lo envolvía. Cuentan por ahí que una noche un campesino iba montando a lomos de su burro y pensaba en atravesar el bosque. El frío y la oscuridad reinaban en el terreno y las ramas de los árboles golpeaban constantemente contra su cara. El hombre estaba aturdido y sus ropas comenzaban a humedecerse por las gotas de niebla. De pronto, la bestia comenzó a rebuznar y a correr inquieta, sin obedecer las riendas de su amo, y acabó finalmente por tirarlo al suelo. El campesino, horrorizado, corrió por el bosque sin parar, tratando de encontrar al burro, hasta que, estupefacto, paró cuando capturó su visión un fuerte fulgor entre las arboledas, y escuchó unas voces parecidas a cantos que se hacían más y más fuertes en la lejanía. Como hechizado, se aproximó hasta que la luz casi lo cegaba, pues era cada vez más brillante, y podía escuchar perfectamente voces de mujeres que cantaban, reían y hablaban de extraña manera. Se escondió entre unas ramas para observar, en un gran claro del bosque, cómo numerosas mujeres jóvenes y mayores, maduras y ancianas, estaban vestidas todas con túnicas negras y pintadas con extraños jeroglíficos. Se esforzaban por correr alrededor de una gran hoguera, levantando y bajando las manos, como imitando el vuelo de los murciélagos,
Iban gritando y cantando extrañas plegarias satánicas, donde en una mezcla casi inentendible de idiomas, el nombre de Belcebú se alzaba sobre todas las oraciones. Mientras unas hacían sacrificios de chivos y gallinas negras, otras tomaban las cabezas y con la sangre que goteaban regresaban al piso del bosque. La esparcían sobre las rocas y las hojas muertas, y paraban en los árboles para marcar señales extrañas, incomprensibles para los humanos normales. No cabía la menor duda de que eran brujas en un aquelarre. De repente se escuchó un rebuznar. El campesino volteó la mirada buscando a su animal, y cuando alcanzó a vislumbrarlo, vio como una de las brujas decapitaba a su burro. El campesino cerró los ojos y pasó saliva. Deseaba saltar de su escondite y reclamar la vida de su animal de trabajo, pero en lugar de hacer eso, siguió mirando, mientras sus rodillas empezaban a temblar y de su boca salía un vaho tibio que indicaba que la temperatura era más baja de lo que pensaba. Acto seguido, la mujer clavó la cabeza del animal en un palo y danzó alrededor del fuego con ella, invitando a las demás a bailar. Fue pasando el palo, mientras la sangre se deslizaba por el tronco y era lamida de sus manos por las hambrientas bocas de las brujas. Finalmente lanzaron la cabeza al fuego, y al instante la llama desapareció absorbida por la tierra. Las brujas tomaron asiento sobre unas piedras que parecían puestas por la naturaleza para tal propósito. El campesino observaba hipnotizado aquel rito. Estaba tan concentrado en lo que veía que no se dio cuenta hasta que una mano lo tocó por la espalda. Se giró y vio a una de las brujas que le echaba el aliento en la cara. Él lo aspiró y sintió como una extraña y oscura niebla se metía en su cuerpo, mientras la bruja le decía con voz calmada: «Todo aquel que nos haya visto ha de fallecer. El designio lo dice así». Soltando una aguda carcajada, desapareció de su lado, mientras las demás brujas volteaban a señalarlo. Era una pesadilla. Todas lo miraban como si ellas supieran algo que él no sabía, y eso más que nada lo hizo sentir un pavor que por unos segundos lo paralizó, hasta que horrorizado echó a correr bosque abajo. No paró hasta llegar al pueblo, como si fuera el mismísimo demonio el que llevara su cuerpo a los infiernos. Una vez ahí cayó al suelo desplomado por el esfuerzo. Sus vecinos acudieron a auxiliarlo y lo metieron en la cama, mientras el hombre no dejaba de hablar de lo que había visto con la voz apenas entendible de tanto tartamudeo. Lo siguió una terrible fiebre de la cual ya no pudo deshacerse. Al final falleció, tal y como lo había predicho la bruja. A partir de ese día, la gente evitaba pasar por el funesto sitio. Para cualquier cosa usaban el camino más largo que rodeaba el bosque de las brujas, como fue llamado desde la leyenda de aquel pobre campesino que tuvo a mal presenciar lo que ningún hombre en vida debería presenciar. Por supuesto que hubo muchas más historias sobre valientes o despistados, o simplemente sobre aquellos incrédulos, sobre la posibilidad de la existencia de aquellos seres demoníacos. Historias de personas que vieron cosas extrañas y horribles en el bosque. El bosque de la leyenda ya no existe, pero cuentan que en su lugar hay una plaga de unidades habitacionales, y a decir verdad, ya no se sabe qué es más horrorífico de contar. Los músicos que tocaron en el infierno. Versión guanajuatense. El quinteto de cuerda de Miguel Ruiz salía de la casa donde había ido a tocar unas mañanitas. «¡Vamos, muchachos!», dijo Miguel a sus compañeros. Se disponían a caminar los 5, ya en la calle, cuando se acercó a ellos un hombre alto, elegantemente vestido. «Necesito sus servicios hoy en la noche, para tocar en un baile», les dijo el caballero. «Sí, señor, díganos dónde es», repuso Miguel en nombre de los demás. «Nos veremos aquí en esta esquina a las 11 de la noche. Yo vengo por ustedes. Pero debo advertirles que vengan vestidos de negro y lo mejor que puedan». «Muy bien, aquí estaremos, señor». En efecto, unos minutos antes de la hora señalada estaban ahí con sus trajes oscuros, impecables. En el reloj más próximo sonaron las 11 campanadas.
No habían terminado cuando hizo su aparición el caballero que los había contratado. Apostaría, pensó Miguel, que este señor salió de la pared, pues irrumpió tan de repente que no se podía pensar en otra cosa. «Vamos», dijo el caballero, y comenzó a caminar adelante de los músicos como para mostrarles el camino. 20 minutos más tarde se hallaban frente a una gran mansión. «Qué raro», dijeron los artistas, «que en este callejón existe una casa tan grande y elegante». Era el Callejón de las Ánimas. «Yo no lo había visto», dijo uno de los músicos. «Yo tampoco», agregó otro. Se abrió la puerta produciendo un lúgubre chirrido. Entraron todos a una sala espaciosa, amueblada con todo lujo, piso de duela encerada, grandes cortinajes en puertas y ventanas. Los músicos tomaron asiento en el sitio que ya estaba reservado para ellos. No salían de su asombro. Aquel era un verdadero palacio. En esta contemplación estaban cuando un mozo, también vestido con elegancia, se acercó a ellos y les dijo: «Pueden ustedes empezar con algún vals. Ordena mi patrón». Más raro parecía esto a nuestros 5 filarmónicos, pues la sala se encontraba completamente sola. Sin embargo, se les había dicho que empezaran y ellos obedecieron. Los acordes de la música, muy lentos, llenaron pronto el espacio. De una de aquellas 2 puertas que había al fondo comenzaron a salir las parejas, una después de otra. Nos falta decir que no obstante que la estancia era realmente lujosa, la iluminación al contrario parecía demasiado deficiente. Los bailadores seguían saliendo ahora por ambas puertas, pero sin hablar. Simplemente se sumaban a los demás, siguiendo el ritmo de la melodía. Más y más parejas aparecieron hasta llenar por completo el salón. De pronto uno de los músicos, sobrecogido por la sorpresa, llamó la atención de sus compañeros. «¡Hey! Fíjense en los pies de los que bailan». ¿Cuál no sería su asombro al ver que en lugar de pies eran pezuñas como de cabra? «¡Y no tienen ojos!», añadió otro casi temblando de miedo. «Sí tienen, pero brillan con luz roja cuando les da el reflejo del candil». Aquello era ya el colmo. Nuestros músicos estaban a punto de interrumpir la melodía y salir de ahí precipitadamente cuando de pronto se acercó una muchacha que vestía con sencillez y que resultó ser pariente de uno de ellos. «¿Pero cómo es posible?», decía para sí el músico. Juanita había fallecido como 2 años antes, y ahí estaba delante de él, hablándole. «Oiga, tío», dijo la joven en voz baja, «¿pero qué no se ha dado cuenta que están en el infierno? Váyanse de aquí cuanto antes». Ustedes podrán intuir lo que sintieron nuestros desdichados artistas, que si ya habían comprobado lo anormal de todo aquello, con lo que acababan de ver y oír, salieron de ahí, ahora sí según el refrán, como alma que se lleva el diablo. El quinteto de Miguel Ruiz había ido a tocar al infierno.